Hoy día nos encontramos acá en Barcelona, en el VitaFood, y hemos visto una cantidad de innovación. Y claro, nosotros decimos, es espectacular, pero ¿cómo hago que entre a mi país, que entre a Latinoamérica, que entre a Chile o que entre a Argentina, cumpliendo todas las reglas? Ha pasado que dicen, mira, y podemos hacer, mira, esto podría ser, ¿y qué pasa si entra una vez? Perfecto, pero ¿qué pasa si no sigue entrando? ¿Te afecta eso? Bienvenidos, por fin estamos aquí, llegamos al VitaFood Barcelona. Es la primera vez que están en Barcelona y estamos aquí para traerles todas las exclusivas de las empresas más importantes. Acompáñenme a conocer las innovaciones, lanzamientos, nuevos productos y mucho más. ¡Vamos! No puedo. Speak Spanish, ¿eh? Hablan español. Me voy. Me están mirando todos. Gracias. Estamos aquí en VitaFood el último día. Me encontré con Oscar y lo invité a tomar un café para contarles a todos ustedes mucha información valiosa sobre las regulaciones y sobre todo en Chile. Entonces, Oscar, me gustaría que nos cuentes a la comunidad, bueno, primero qué es lo que haces, dónde trabajas y cuál es tu función en el mercado B2B. Hola Vanessa, buen día. Oye, muchas gracias primero que todo por la invitación. Nosotros somos BioConnect. Somos una empresa que nos especializamos hoy en asesorar a otras empresas a cómo internar productos de alimentación y también suplementos alimentarios, que es nuestra expertise, a Chile. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Hace 10 años atrás, nosotros comenzamos importando a Chile una marca de suplementos premium del Reino Unido. Y cuando comenzamos, no había mucha información y empezamos a chocar con algunas puertas, chocar con algunas paredes, y con un poco de ensayo y error a través de estos 10 años hemos comenzado a aprender cómo funcionan las cosas, en qué categorías deben siempre pasar y presentarse y cómo poder llegar a un buen puerto y un buen final haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de manera regulada, de manera legal y con toda la documentación necesaria para que un producto que cumple todas las reglas para ser internado en Chile como alimento, como suplemento, pueda estar en las vitrinas, en supermercados, en farmacia y en tiendas de suplementación. Y entonces tú dices que en nutrición, pero también tienes otros rubros o otras secciones como cosmética en los que puedes ayudar a introducir estos productos en Chile o no. Claro, en Chile funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos estamentos institucionales que dependen del Ministerio de Salud. Uno es la Seremi y el otro es el ISP, que es el Instituto de Salud Pública. La Seremi de Salud es la que controla todas las regulaciones de suplementos y alimentos. Y cuando los alimentos también son de origen animal, están regulados por el SAC. ¿Ya? Por otra parte tenemos el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, que regula la parte farmacológica, cosméticos y dispositivos médicos. La gran diferencia entre estos dos estamentos, que están separados, ya no tienen comunicación entre ellos porque cada uno es dueño de un tipo de regulación. La gran diferencia es que todo lo que es fármaco, cosmético y dispositivo médico se registra. Tú tienes que inscribirlo, pasa cierta cantidad de pruebas con cierta cantidad de documentos y queda inscrito por cierta cantidad de años, en el caso que sea fármaco, cosmético, dispositivo médico, para la compra, internación, importación y uso. Y eso es ilimitado. Por otra parte, tanto los alimentos como los suplementos, cada vez que se internan al país, tú tienes que presentar una serie de protocolos y de documentos para que se pueda generar esto. O sea, inscribes una vez y luego importas ilimitadamente, y el otro tienes que cada vez presentarle a Seremi lo que quieres importar. ¿Y por qué hay muchos productos que se venden en Latinoamérica y otros no son posible ingresarlos a Chile? Mira, si bien nosotros estamos bien avanzados en Latinoamérica, nuestros protocolos les falta un poquito de actualización. ¿Y por qué nos falta actualización? Porque el mundo avanza muy rápido. Hoy día nos encontramos acá en Barcelona, en el VitaFood, y hemos visto una cantidad de innovación. Y claro, nosotros decimos, es espectacular, pero ¿cómo hago que entre a mi país, que entre a Latinoamérica, que entre a Chile o que entre a Argentina, cumpliendo todas las reglas? Entonces también
yo hago el llamado a que podamos generar diferentes políticas públicas para poder actualizarnos, sin pasar al lado de Pharma, que funciona muy bien, sobre todo en Chile, pero cómo poder agrandar un poco el portafolio. Tu pregunta es por qué hay cosas que no entran, que no podemos ingresar. Y la respuesta es porque en Chile el Reglamento Sanitario de Alimentos y Suplementos tiene una lista de los ingredientes, vitaminas, minerales, etcétera, que están permitidos. Lo que no está ahí no está en el radar, por lo tanto no está regulado, ¿ya? Y como la Seremi y el Instituto de Salud Pública en Chile velan por la seguridad y la salud de todos los chilenos, mientras no tengan los estudios suficientes para demostrar. Exacto. O sea, es un tema primero de seguridad como política de salud pública. Entonces, si por ejemplo soy una empresa que quiero introducir un producto en Chile, por ejemplo cosmética o nutracéutica, bueno, nutracéutica es como que está un poco más fácil, ¿no?, que la industria cosmética. Mira, no te podría decir si es una cosa de que es más fácil o no. Yo creo que hoy, con todo lo que hay en el mundo, hay más limitantes para el alimento suplemento que para la cosmética. ¿Por qué? Porque la cosmética, si tiene algún tipo de efecto farmacológico y tú puedes inscribirlo y demostrarlo, presentar los estudios y todo, puedes llegar. ¿Ya? O sea, todo lo que es fármaco está abierto a esto es nuevo, lo demuestro, lo presento y se puede inscribir. Bien. Si sale aprobado o no. Claro. En cambio, el suplemento es, esta es la lista, esto es lo conocido, sobre esto tienes que, esta es la base. Esta es la base. O sea, esta es la base y estos son los límites. Esa es la gran diferencia. Nosotros hoy estamos trabajando en Chile, conversando con mucha gente, haciendo bastante lobby, porque lo que nosotros queremos generar es de aquí a una agenda de un par de años más, poder levantar esto, levantar las políticas públicas y simplemente no por un tema de solamente hacer negocios, sino que queremos más y mejores suplementos y oportunidades de suplementación y de alimentación saludable, superalimentos, etcétera, para el mercado chileno y también para el mercado latinoamericano. Sí, Chile igual tienen una tendencia saludable en todo lo que es la alimentación, nutracéuticos, pero claro, es esto de poder abrir más el mercado, porque hay muchas empresas que quieren estar, no solamente en Chile, sino en muchos otros países, y a veces las regulaciones son una limitación. Y entonces, ¿cómo podrías tú ayudarlos a las empresas para que, por ejemplo, bueno, en este caso estamos con nutracéuticos, pero si querés, yo tengo un producto que quiero introducirlo, ya tengo hasta empresas interesadas o un distribuidor interesado, ¿cómo me ayudarías tú en eso? Perfecto, mira, los pasos son los siguientes. Lo primero que hacemos nosotros es un análisis técnico, científico de cada uno de los productos que tú quieres ingresar. Entonces tomamos el producto, nuestro equipo a cargo de Sofía Cabello, que es nuestra nutricionista especialista en regulación chilena. Perdón. No pasa nada, menos mal que no quedaba. Con Sofía, el equipo de Sofía lo que hace es revisar el producto y revisar la ficha técnica, los certificados de análisis, la procedencia, los ingredientes y ver si cumplen las normativas del reglamento sanitario. Si cumple, ese es el primer paso y nosotros podemos decir tiene una alta factibilidad de internación, tiene una media factibilidad de internación. Definitivamente no tiene factibilidad porque tiene un ingrediente que está declarado en Pharma o tiene un ingrediente que no está dentro de los límites, dentro de los estándares que tenemos en Chile. Eso es lo primero. Una vez que un producto te decimos, mira, sí, tiene posibilidades, ahí lo que hacemos es ver todo el etiquetado nutricional según la regulación chilena, que las fichas técnicas que vienen desde los productores vengan con todo lo que tiene que cumplirse para poder estudiarlo en el mercado chileno, y luego te damos en lo que ya hacemos una internación de prueba y una vez de eso ya comenzamos con el proceso. Avanza, ¿no? Es una vez que tenés la aprobación, ya luego puedes ir avanzando en todo lo que es la importación. Pero era como te decía en un principio, cada vez que tú haces una importación tienes que justificar con la documentación nuevamente todo el proceso para alimento y suplemento, porque no queda inscrito. Entonces no es como, ok, hagámoslo una vez y que pase de esta forma. No, uno de nuestros valores es que sea sustentable en el tiempo. Bien. Me ha pasado que dicen, mira, y podemos hacer, mira, esto podría ser, ¿y qué pasa si entra una vez? Perfecto, pero ¿qué pasa si no sigue entrando? ¿Te afecta eso? Exacto, porque no porque un producto sea aceptado una vez significa que va a ser aceptado siempre. Porque puede avanzar la tecnología, hay productos cada vez que todos los años se están ingresando nuevos productos a fármaco en Chile y en todo el mundo,
Entonces, si hay un suplemento que hoy es suplemento y mañana es fármaco, cambia de régimen y es otra historia. Ok, muy interesante. Yo creo que no me quedan preguntas, pero bueno, igual ahora tenemos que seguir avanzando en el último día de VitaFood. Exacto. Pero sí, bueno, vamos a compartir tus datos para que si cualquier persona quiere contactarte, puedan acceder a tu información y bueno, los ayudes de forma personalizada, porque claramente es personalizado este servicio, sobre todo cada empresa es un mundo y cada producto es una historia diferente. Claro, y a modo de conclusión, ¿el mercado chileno está abierto para nuevos productos? Sí, está abierto. Bien. Queremos más productos, queremos seguir avanzando. ¿Se puede? Sí, se puede. Tenemos que ver si cumple y si es un producto bueno, innovador, que cumple. Bienvenidos a nuestro mercado. Ahí van a estar, o sea que vamos a seguir creciendo juntos. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Fue un placer conocerte, saber mucho más de todo lo que haces. Y bueno, ya saben, si necesitan más información para introducir sus productos, ingredientes y bueno, y todo lo que pueda ayudar, Oscar va a estar ahí para atenderlos. Gracias. Dos besos, nos vemos 2 veces. 2 besos. Estamos en España. Gracias. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.